Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en el cual nos estén escuchando. Estamos en un nuevo programa de La Rueda y bueno, hoy tenemos muchos temas para tratar e invitados especiales, pero tenemos tiempo para escucharlos a ambos, todas las cosas muy interesantes que nos van a transmitir. Está Iñaki desde Jujuy, docente. Le vamos a pedir luego a él que nos comente cómo están con el tema del RIGI, qué quiere decir exactamente régimen de incentivo para grandes inversiones, que se trató el día de ayer en la legislatura. Bueno, así que Iñaki luego nos vas a comentar cómo está todo este tema. También la tenemos invitada, una nueva invitada, a María Giovis, que es documentalista, psicóloga y docente, y que va a presentar su último documental, Insurrección Obrera y Estudiantil 66-76, en el auditorio de ATE, en la avenida Belgrano 2527, en la capital de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ella después nos va a comentar también acerca del documental, el último, porque tiene otros y nos va a contar un poquito de los anteriores también. Y vamos a hablar, si podemos contactarnos con ella telefónicamente, a Jujuy, con Karina, que es una de las señoras que ha sido desalojada en la última semana, porque venimos tratando en el programa desde mucho tiempo atrás el tema de los desalojos, sobre todo de las comunidades originarias, que hay más de 400 en distintos lugares de Jujuy, menos en la capital. eh, bueno, por distintos motivos. Uno de esos motivos es la realización de un supuesto tren turístico, y bueno, y lo que implicó el desalojo de las personas que vivían en esos terrenos del ferrocarril y que hace muchísimos años que viven allí. Lo mismo que el resto de las comunidades originarias en diferentes zonas, en Tilcara y en Humahuaca, que no tienen títulos de propiedad, pero fueron los primeros habitantes de de estas tierras. No los necesitan los títulos de propiedad. Eh, bueno, ¿les parece que empecemos? Les presento, bueno, Iñaki ya nos conoce porque nos ha acompañado en otras oportunidades, María no, pero bueno, nosotras nos conocemos, somos psicólogas ambas, Sí, de las pocas psicólogas que hablamos de Reich, de Wilhelm Reich. Eh, y bueno, y te presento a María Luisa Ded, que es la directora de la radio, directora aparte hola. jubilada de escuela, trabaja todavía en educación de adultos, a Marta González, que es psicóloga, a También. Celia, que también es directora jubilada, y bueno, y los muchachos hoy nos abandonaron, pero avisaron. Hay dos compañeros, Claudio y Walter. Claro. Eh, Así que bueno, si te parece, Iñaki, le damos la palabra a María. Por supuesto, me interesa escucharla. Ujú. Bueno, gracias, gracias por la invitación. ¿Ahí escuchan bien? ¿Se escucha bien? Escuchamos muy bien, Bien. sí. Bueno, gracias por la invitación y bueno, como dice Liliana, bueno, compartimos la profesión desde hace años, pero también, digamos, un maestro particular que tenemos, ¿no? Que es Wilhelm Reich, que nos ha marcado, por lo menos a mí me ha marcado desde muy jovencita, digamos, ¿no? Bueno, y ahora, como decías, Liliana, presentando este documental, pero bueno, Iñaki va a hablar ahí sobre el RI, digamos, y también eso está bastante ligado con mi primer documental, digamos, ¿no? Porque mi primer documental, en realidad yo me hice documentalista un poco por la necesidad de denunciar, ¿no? Denunciar lo que estaba sucediendo en mi pueblo de origen, que es Ingeniero Guay, que es el puerto de Bahía Blanca,
donde, bueno, han instalado ahí un polo petroquímico y bueno, con la consecuente contaminación, digamos, ¿no? que hay en toda la zona y donde se han instalado multinacionales, o sea que hoy es un puerto dominado por todas esas multinacionales y donde no hay absolutamente ningún control en ese puerto de qué es lo que ocurre ahí, digamos, ¿no? Bueno, ese fue mi primer documental, ¿no? Que se llama Ingeniero Guay, un pueblo que están matando. Que en realidad a esta altura deberíamos decir que lo mataron, ¿no? Porque bueno, era un pueblo de ferroviarios y portuarios y en ese documental yo intento un poquito historizar, ¿no? Para entender un poquito por qué en la actualidad ese polo petroquímico, que en realidad se fue instalando, la Dow Chemical propone esa instalación en ese puerto en el año 69. Digo esto porque mis documentales de alguna manera están ligados, o sea, unos con otros, ¿no? Porque lo que el documental actual es de la época 66-76, y bueno, en esos años ahí también se instalan, se empieza a cambiar ese puerto. No sé si recuerdan por ahí una huelga muy importante del año 66 de los portuarios, donde ahí se modifica el régimen, digamos, laboral y hay una gran cantidad de despidos de trabajadores portuarios. Que bueno, un poquito esa huelga o en ese comienzo del 66, si bien yo era todavía chica, pero bueno, marca un poquito, digamos, ¿no? El escuchar de esas huelgas tan importantes en el pueblo de portuarios y ferroviarios, ¿no? Bueno, eso como para iniciar un poquito, contar un poquito de dónde vengo, ¿no? Cuál es mi pueblo de origen y mi padre era ferroviario. Este, mm, y mi segundo documental, que está ligado, justamente se llama El ferrocidio, historia de lucha y resistencia obrera, que está ligado a mi primer documental, que yo quería profundizar un poquito más en todo el tema de la destrucción del ferrocarril, ¿no? Como, bueno, tantos pueblos en todo el país pasaron a ser fundamentalmente, que ya viene de antes, pero bueno, fundamentalmente en los años 90 ese golpe final, pero que no empieza en los años 90, ¿no? Sino que tendríamos que rastrear desde el plan Larkin, no sé, hacia atrás, en los años de la dictadura del 76, donde ahí también hay una gran cantidad de ferroviarios despedidos. Y en ese documental, El ferrocidio, que se puede ver, yo esto lo cuento un poquito en el tráiler de este documental actual, que lo pueden encontrar en la red, digamos, 66-76, Insurrección Obrera y Estudiantil. Y ahí cuento en el tráiler un poquito cómo surge, digamos, este documental. Yo digo que en el 2020 estaba haciendo este documental, El ferrocidio, y simultáneamente se hacen, yo en ese documental le hago entrevistas a algunos ferroviarios que fueron perseguidos en los años 70, perseguidos porque era ahí en Ingeniero Guay, el galpón de locomotoras era un galpón muy combativo, de gente, ferroviarios muy combativos, y bueno, y en esa lucha, digamos, contra la burocracia sindical a nivel nacional, ¿no? Y fueron muy perseguidos, digamos, por la AAA, que fueron secuestrados, después fueron llevados a la cárcel. Y simultáneamente a esto que yo estoy haciendo, 2020 es esto, digamos, estas entrevistas y este documental, se hace en Bahía Blanca un juicio contra algunos integrantes de la AAA en Bahía Blanca. Y bueno, ahí me quedo muy impactada, digamos, con algunos testimonios. Vuelvo a decir, esto lo digo ahí en el tráiler, me quedo muy impactada fundamentalmente
cuando escucho sobre el documento reservado del 1 de octubre del 73, un documento del Partido Justicialista, que es una declaración de guerra, podemos decir, a ese movimiento insurreccional, ¿no? De lo que fueron fines de los años 60, comienzo de los 70 en la Argentina. Y simultáneamente otro testimonio de Julia García, que ella dice, bueno, ahí se hablan, digamos, ¿no? De los asesinados por la AAA, ¿no? En ese juicio que le estoy relatando. Y Julia García dice, nuestros muertos tienen que entrar en la historia argentina. Los muertos, digamos, anteriores al año 76, ¿no? El 24 de marzo, los asesinados en democracia, ¿no? Lo que podríamos decir, el terrorismo de Estado en democracia. Y bueno, eso es lo que me lleva un poquito este, a pensar esa época y a introducir un poquito, bueno, en esa insurrección y qué es lo que pasa además, cuando digo insurrección, digo todos los asos, ¿no? O sea que lo que llamamos no solamente cordobazo y rosariazo, que por ahí son los más conocidos, sino que eh, podríamos decir, desde Villa Quintero, Villa Ocampo, el Correntinazo, primer Rosariazo, que son todos anteriores al Cordobazo, el Salteñazo, bueno, Choconazo, y después el nacimiento del Citraxitram, ¿no? O sea que esto es lo que se cuenta a través de testimonios, todos partícipes de la época este, que se cuenta porque el documental es muy largo, en realidad son dos partes, o sea, un total de 5 horas, 2 horas y media cada parte, o sea que es bastante largo, y la primera parte es del año 66 al 72, y la segunda parte del 73 hasta el 76. Y la segunda parte, bueno, ya es a partir, digamos, de las elecciones y la asunción de Cámpora, la llegada de Perón, digamos, la masacre de Seiza, y ahí, digamos, bueno, las importantes luchas de esos años, ¿no? Villa Constitución, todo lo que fueron las coordinadoras, y bueno, y simultáneamente, eh, las desapariciones y los asesinatos que ya venían, porque no es que comienzan tampoco, digamos, en los años previos, hay muchos muertos de esos movimientos, de esas manifestaciones, ¿no? En el Cordobazo, el Correntinazo, bueno, hay un montón de asesinados, pero después ya hay desapariciones, como la de Néstor Martins, que era un abogado de presos políticos en diciembre del 70, el asesinato de Silvia Filler en diciembre del 71. Bueno, no sé si quieren a partir de esto alguna pregunta, pero Sí, María. básicamente, bueno, es esto lo que trata este último documental, ¿no? Ya le digo, como ligado también a lo anterior, porque a mis documentales anteriores, porque está todo un poquito en política, me parece, y que es importante por ahí esa época, porque para entender, digamos, ¿no? Para entender un poco cómo la situación actual que vivimos, ¿no? De este capitalismo decadente, salvaje, esta barbarie que vivimos, digamos, cómo fue necesario frenar, en principio, Juan Carlos Sena, que es fue un viejo dirigente ferroviario, el Negro Sena, en una entrevista que le hice, digamos, hablando él del Cordobazo, ¿no? Pero él dice, había que parar, dice, todo ese movimiento insurreccional. Y entonces él dice, bueno, por eso las elecciones y por eso la llegada de Perón, ¿no? Pero él hace una diferencia, digamos, ¿no? Como que en ese momento se logra frenar ese movimiento, pero quien realmente
para, digamos, ¿no? Con todos los compañeros desaparecidos, asesinados a partir del golpe militar. Bueno, fundamentalmente es la dictadura militar, ¿no? Pero desde años anteriores, yo diría, en la actualidad se pide que se abran los archivos del año 74 al 83, ¿no? En la ronda de las madres, madres línea fundadora, digamos, pero yo creo que ya tenemos que pensar también desde el año 73 lo que viene ocurriendo. Ujú. Qué interesante, María, todo esto. En este programa nos ocupamos, intentamos ocuparnos de partiendo de lo que sucede en este momento trágico que está viviendo la Argentina, hacer un recuento, recordar la historia, ir hacia atrás, precisamente con esto que vos decís, como para hacer un enlace. A mí me ha pasado de ir al Parque de la Memoria, cuento de qué se trata, porque por ahí nos están escuchando de otros lugares que no lo conocen o de otros países, porque la radio esta, Conciencia Top New, es una radio por internet y llega a todos lados. El Parque de la Memoria está al lado del Río de la Plata y hay un montón de placas grabadas con el nombre de todos los desaparecidos. Precisamente entre el año 72, 73 y el año 85, porque llega hasta el 85, 84 aproximadamente. Y lo que a mí más me llamó la atención, cosa que también ha sido ocultada o tapada por la historia, es la cantidad de placas de personas muertas y desaparecidas antes de la dictadura militar, que son como 1.500. Después vos nos vas a aclarar bien los números. Y ahora que vos hablás de este documento reservado, tampoco particularmente yo lo conocía, si por ahí después nos podés contar un poquito de qué trata. Porque en general lo que uno conoce es que en el año 75, con el operativo Independencia, cuando estaba en el gobierno Isabel Perón, luego de que muere Perón, comenzó eh, el tema de la represión, fundamentalmente en Tucumán. ¿M? Pero vos lo remontás al año 73 todo esto. Sí. A mí me resulta sumamente interesante. Y otra cosa que yo quería preguntarte es cómo lo relacionás con la actualidad, en el sentido que a mí me parece o me resuena como ciertas situaciones que están pasando ahora a esa época previa al golpe, ¿no? Lo que pasó con la señora esta en Córdoba, la esposa de un desaparecido, que bueno, que todavía no se sabe exactamente qué es lo que sucedió, pero bueno, es muy llamativo, obviamente. Eh, Así que bueno, no sé si querés contarnos un poquito más de estos temas y después le damos la palabra al resto de los compañeros que seguro que también quieren aportar y comentar. Sí. Sí, bueno, vos decías esto que te llamaba la atención los compañeros, bueno, desaparecidos o asesinados, que es un tema espinoso, digamos, y personalmente creo que los juicios, que por ese tema que los juicios contra cuando digo triple A no es solamente triple A, ¿no? Porque en cada lugar por ahí del país tenían distintos nombres, o sea que en algunos lugares actuó más la CNU, Comando de Libertadores, Comando de Libertadores del Norte, o sea, en cada lugar, digamos, tenían por ahí distintos nombres, pero bueno, más se conoce, digamos, como la triple A. María, ¿nos Eh, decís qué quiere decir triple A para la audiencia? Triple A, digamos, la Alianza Anticomunista Argentina, digamos, ¿no? Digamos, un poquito, bueno, relacionando ahora cuando Milei sale diciendo, bueno, son comunistas, digamos, ¿no? O sea que atacando, digamos, bueno, ese odio, digamos, ¿no? A todos aquellos
bueno, que pensamos una sociedad diferente, ¿no? O sea, que no, una sociedad, digamos, donde no, esta división, digamos, de clases y donde, y de que cada día más en estas décadas, digamos, es un puñado, digamos, ¿no? Que dirige absolutamente todo y que bueno, lleva a tantas personas sin trabajo, porque en realidad lo que se fue avanzando desde los años 60 en adelante es la pérdida del trabajo. Ese es el tema, o sea, eh, eh, digamos, el capitalismo a nivel industrial, digamos, se acabó ese capitalismo, digamos, ¿no? Como que se pasó como a otra etapa y entonces lo que podemos ver desde ese momento, por eso yo arrancaba con la huelga, esa huelga portuaria, y por otro lado, ese golpe tan grande en el año 66 contra los ingenios azucareros en Tucumán, para entender también un poquito lo que ha pasado ahí en Tucumán, que ha sido terrible, digamos, ¿no? Tucumán fue devastada en esos años porque quedaron fuera del circuito laboral 50.000 obreros de la caña, que son los que después empiezan a llegar a Buenos Aires y a ser parte, digamos, ¿no? de las villas, las villas miseria, digamos, ¿no? Gente que quedó devastada en esos años. Em, y bueno, la situación actual, digamos, es un reflejo, digamos, cómo lentamente se pasó a tanta gente, digamos, que quedó fuera del circuito laboral. Yo lo puedo ver muy bien, digamos, bueno, ahora se ve, digamos, a nivel nacional, esto como es más claro, digamos, ¿no? Como los despidos en la actualidad, los despidos de tanta gente que está quedando, fuera de la pérdida de su trabajo. Pero también tenemos que decir que las décadas anteriores se avanzó en la precarización laboral porque mucha gente estaba en negro, digamos, ¿no? O sea, o sea, dependían, digamos, por ejemplo, los trabajadores del Estado, digamos, ¿no? Dependían cada 31 todos los meses de diciembre. Estaba el tema si le renovaban el contrato o no le renovaban el contrato, digamos, ¿no? Gente que quedó, digamos, este, mm, y que bueno, y que ahora, digamos, con mi ley, digamos, los despidos fueron despidos masivos, digamos, ¿no? En ese sector, pero que ya venían, digamos, de las décadas anteriores en negro, o sea que monotributistas, lo que son los monotributistas. Em, Y no solamente, digamos, que por un lado es este tema de la pérdida del trabajo, pero también, digamos, la destrucción de la naturaleza, digamos, ¿no? Me parece que son esos dos temas, cómo avanzaron también en la destrucción de la naturaleza, digamos, este es otro tema, digamos, como para meternos. Cuando yo contaba de mi primer documental, digamos, a mí me anima, digamos, cuando yo veo tanta gente con cáncer en el Ingeniero Guay, ¿no? Y esto, bueno, hoy lo podemos ver, no sé, tenemos el veneno en nuestras mesas, estamos comiendo pan con trigo transgénico, digamos, ¿no? Entonces, bueno, cómo fueron avanzando, digamos, ¿no? De pronto la entrada de glifosato en los años 90 y después siguieron y siguieron y siguieron y bueno, y la megaminería pero bueno, sí tenemos, digamos, que historizar y un poquito historizar en el sentido, digamos, cómo fueron esos cambios y esa destrucción del trabajo que me parece que comienza, digamos, en esos años, ¿no? Y después en los ferroviarios se puede ver bien, digamos, ¿no? Esto como con ese golpe mortal en los años 90, pero ya le digo, se puede buscar en la red unas video donde Martínez de Oz dice algo así: hemos avanzado en la privatización y en el despido de 156.000 trabajadores ferroviarios
nos hemos despedido 50 y pico mil, o sea, al final de la dictadura del 76 había 85.000 ferroviarios, pero anteriormente a eso eran 156.000. Y ahora quedan, bueno, muy poquitos y están ahí queriendo privatizar lo que queda y, ¿no? Que destruir el ferrocarril es, bueno, como dice un ferroviario, dice, destruir el ferrocarril es algo, ¿no? Más en nuestro país que es tan grande, digamos, ¿no? Y bueno, cómo entraron las multinacionales de la industria automotriz. Ujú. Bueno, gracias. Una cosita, Liliana, que vos ahí solamente cuando decías, porque simultáneamente con un grupo de compañeras, fundamentalmente con Julia García, que yo les decía que es la que testimonió en el juicio en Bahía Blanca, que yo la conocí ahí escuchando esos testimonios. Yo después le hago una entrevista para de este documental y entonces yo le decía, bueno, ¿cuántos asesinados hay en esa época anterior al 76, desaparecidos y asesinados? Y el número es incierto porque se habla de 1.000, 1.500, 2.000, más de 2.000. Y bueno, lo concreto es que comenzamos una investigación y hasta el momento los datos están, pero están muy dispersos, digamos, ¿no? Lo que hicimos es, después se incorporó otra gente, entrar en distintas listas en todo el país, por ejemplo, no sé, poner desaparecidos, no sé, en tal provincia o en tal pueblito o en tal lugar. Y bueno, fuimos sistematizando un poquito todos esos datos y hasta el momento, con nombre y apellido y la mayor cantidad de datos que encontramos de cada una de esas compañeras y compañeros es 1.700 compañeras y compañeros. Ujú. Bueno, gracias, María. Es cierto, es lo que vos decís. Bueno, un gran agradecimiento por haber recopilado por toda esta información, porque sí es un periodo de la historia del que no se habla tanto, que no está tan desarrollado, tan visibilizado, ¿no? Y desde ya invitamos a la audiencia a que se acerque a ver el documental, la primera parte el 16 de agosto a las 18 horas, la segunda parte el 30 de agosto a las 18 horas, en Avenida Belgrano 2527, el auditorio de ATE. Es cerquita, a media cuadra de Belgrano y Bolívar, cerca de Plaza de Mayo, ¿verdad? No, este es en A ver. Avenida Belgrano al 2500, no, más cerca de la avenida, sería el 11, lo que Ah, bueno, aclara. Bueno, no importa, igual la dirección está. sí, ¿En qué barrio sería? En el 11. sí, sí, sí. Bien, Claro, a 25 cuadras del río. está bien, perdón. Bueno, ¿alguno de los compañeros quiere preguntarle algo a María? Clelia, te escuchamos. Bien. Buenos días María, encantada de conocerte. Yo Gracias. soy Clelia. Quiero Hola, Clelia. aportarle algo a lo dicho por María, porque a veces se pone el acento en el 24 de marzo y el ascenso del proceso militar, llamado así por ellos, por el resto llamado dictadura. Y se empieza a contar desde ahí la represión que indudablemente creció de manera exponencial con todos los desaparecidos, muertos, heridos, reprimidos, echados, toda esa secuela terrible que trajo la dictadura. A veces hay gente también que dice que no fueron 30.000. Yo tengo una opinión muy personal. Creo que fueron más de 30.000. Porque personalmente
una persona que actuó muy poco. Apenas tengo algunas cosas para decir acerca de lo poco que puedo haber hecho. Sin embargo, conozco 3 casos de gente que no denunció. Es decir, no figuran en ningún lado. Los 3 casos reaparecieron luego de haber sido apresados, desaparecidos de su casa al menos un mes. Un caso que conozco de esos 3 ha sido torturado, le costó muchísimo reponerse y nunca hicieron la denuncia a esas personas que yo conozco. Debe haber muchas más, porque había tal terror, tal miedo, que a veces la gente no decía nada. Las madres fueron de un valor inaudito al hacer público todo lo que les pasaba, porque era una actitud en general de miedo y callarse la boca. Pienso que fueron aún más de 30.000, y eso que algunos dicen, no, contabilizados hay menos. Bueno, inmediatamente se denuncia a sí misma la persona que empieza a decir eso. Y ustedes recuerden la llegada de Perón a Ezeiza, fue en el 73. Los grupos de ultraderecha ya estaban armados, armados los grupos y actuando, ya estaban actuando. Nunca se investigó a fondo el caso de Ezeiza. En ese momento decir es peronista no quería decir mucho, porque había un peronismo de derecha terriblemente peligroso, y lo dirigía un tal Osinde, no sé si les suena el nombre. Este Osinde dirigía unos grupos que no tenían ningún miedo en actuar impunemente. Es decir, que las autoridades de ese momento no podían ignorar. Incluso hubo alguna foto terrible de gente subida de los pelos a un palco. Esa foto ha circulado por todos lados. Hubo gente torturada mismo en Ezeiza, y el número de muertos que hubo ahí no está contabilizado todavía, no se sabe bien qué sucedió. No se hizo una investigación a fondo. Y estoy con María, eso era el año 73. Recuerdo perfectamente que Perón no pudo bajar en Ezeiza, acabó haciéndolo en el aeropuerto de Morón, que es un aeropuerto militar, y dio cualquier excusa, cualquier verdura, como dicen los chicos, dijo por radio, yo lo escuché, no lo olvido, yo era grande ya. Tiene mucha razón María, se investiga poco antes del 76, claro, no han dado los archivos vivos. Algún día se hará, tal vez María sea su próximo documental, la historia de los grupos fascistas en Argentina que empieza en los años 30. Claro, claro, era la atmósfera del mundo en ese momento estaba así, trataron de imitar el éxito alemán. Aquí, eso era el airecillo que circulaba en ese momento. Sí, sí. Bueno, ¿algún otro comentario, Marta? Yo estoy Marta, poniendo los links de YouTube, la verdad que es increíble el trabajo de investigación. Gracias Lili por haber invitado a María Fiovis, así es. Me gustaría tener el cartel de invitación para esta charla cine. Debe ser increíble ver los documentales y tener a María presente. Estoy leyendo los comentarios, María, de tus documentales, muy interesante. Tengo ahí el más cortito, que después si quieren, la parte final del ferrocidio, dura 8 minutitos, cualquier cosa, si hay tiempo, después lo podemos ver, pero gracias María, te vamos a seguir y muchas gracias por estar en la rueda.
y hay que seguir invitando a la proyección de tu documental. Gracias, Luisa. Gracias, y bueno, como decía Clelia también antes, ella hacía referencia a lo que fue la masacre de Seiza, ¿no? Que bueno, que no hay ninguna, está el libro de Berbisky, donde él ahí habla de unos 13 personas muertas, pero realmente se habla de muchísimas más y que eso quedó ahí, bueno, que nunca se investigó, se tapó, ¿no? Sí. Ujú. Bien. Bueno, Marta, te escuchamos. O sea, que es actual, ¿no? Porque están queriendo hacer Se un te tren. escucha muy bajito. Fíjate el sonido si te podés acercar. Sí, le está funcionando hoy. Están queriendo, ¿se escucha ahora? Ahí mejor, ahí mejor. Sí. Están queriendo hacer un tren turístico, para lo cual sacan la gente del pueblo para poder hacer el tren turístico. Y acá, esto es actual, han sacado el tren que va a Sierra de la Ventana, que fue en la época de Vidal, y sacaron después el tren que va a Torkins, dejando a toda esa zona sin movilidad. Entonces, qué paradójico, ¿no? Que por un lado hay que hacer un tren turístico y hay que sacar a la gente y hay que expropiarle, y por otro lado la gente la dejan sin medio de transporte de comunicación, porque yo he viajado en ese tren, que primero era un tren que era un desastre, después trajeron los trenes estos nuevos, que fue en la época de Cristina, que eran espectaculares, eran del primer mundo. Y los sacaron, primero sacó Vidal el que iba a Sierra de la Ventana, y ahora sacaron el que va a Torquís, no sé si queda el que va a Bahía Blanca, pero es lamentable, porque yo he viajado con una señora que me decía, ella tomaba el tren en Sierra de la Ventana, venía a 11 a hacer compras y después se lo llevaba a su negocio en Sierra de la Ventana y ella vivía de eso, ¿no? O sea, cuánta gente que le deben haber dejado sin trabajo, sin manera de viajar. Aparte les cuento que viajar en el tren era un precio y viajar en el micro es otro precio, totalmente diferente. Además te tenés que tomar un micro de Torkins a Sierra de la Ventana, te tenías que tomar, porque allá ni eso te queda, ¿no? O sea, en micro o en auto. Bueno, eso quería comentar, que no es tan pasado, sigue siendo. Gracias, Marta, por el dato. También, esta señora han matado ahora, o sea que... Mm. Bueno, si ahora pasamos a la actualidad, si les parece, Iñaki, te escuchamos, porque sabemos que en el 8, el día de ayer, se trató el RIGI en la provincia de Jujuy, en la legislatura. RIGI quiere decir Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Y en palabras de Clelia, la Argentina se está transformando en una prostituta que se vende barata. Te voy a tomar las palabras, Clelia. Y en Catamarca también se está tratando el RIGI en estos días. En Chubut también tuvimos el compañero, uno de los últimos programas que, bueno, quedó ahí medio en stand-by, pero también lo están tratando. Te escuchamos, Iñaki, nos haces un poquito la actualización de cómo está la situación en Jujuy, que bueno, nosotros nos conocimos con Iñaki cuando fueron las movilizaciones docentes, hace ya unos cuantos meses atrás. Y bueno, y luego comenzó toda una ola de desalojos de las personas que todas las semanas nos llegan porque nos mandan de los medios alternativos, entre ellos Urcopa Calpán, quiénes son las familias que van desalojando. O sea, desde ese momento hasta ahora y tal vez desde antes, pero por lo menos lo que nosotros estamos al tanto, todas las semanas desalojan familias que quedan en la calle. O les ofrecen una habitación chiquitita donde no entran todos, algunos aceptan, otros no aceptan. Así que bueno, te escuchamos, Iñaki. Bueno, no, en primer lugar me parecía muy interesante lo del documental de Giovy, de la compañera Giovy, porque en cierto sentido, bueno, retoma un hilo conductor de lo que pasó en los 60, en los 70, con lo que está pasando en la actualidad.
que es fundamental. El problema de la desactivación de una vanguardia, de la desactivación y de la eliminación de miles de puestos de trabajo, y después la consecuente represión para tratar de contener un cuadro de esas características. Entonces me parece fundamental rescatar toda esa historia para poder aprender, poder tomar elementos y poder evitar el intento de los gobiernos de repetir esa historia. Acá en Jujuy, si bien no fue exactamente igual que la destrucción de los ferrocarriles o que la destrucción de los ingenios en Tucumán en el 66, hubo una eliminación de la vanguardia minera en los 70 y después en los 90 la privatización de Altos Hornos Zapla, que dejó miles y miles y miles de familias en la calle. Entonces es muy bueno rescatar todos esos materiales. Después, con relación a lo del RIGI, ayer la legislatura votó una adhesión a la ley nacional del régimen de grandes inversiones, como bien decía la compañera, en una carrera de todas las provincias para ver quién la vota primero, quién vota la adhesión primero, a ver si se anuncia alguna inversión que se instale en la provincia. Es por Perdón, eso que Iñaki, perdón, disculpa, sí, ¿ya lo votaron? ayer la votaron. Ayer se votó. Ahora no me acuerdo el número de ley, pero ya tiene hasta número de ley. Creo que es 5.800 algo la ley, pero ya se votó. La primera en carrera fue Río Negro, que es la que le ganó la pulseada a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Bahía Blanca, ahí donde era la compañera documentalista. Entonces están todos los gobiernos de las provincias en una carrera para tratar de votar este régimen, la adhesión al régimen de grandes inversiones, para ver si de esa manera hacen la tarea, digamos, para que el gobierno nacional y alguna empresa anuncie la llegada a alguna provincia. Acá esto ha sido presentado como la oportunidad de la generación de puestos de trabajo, del crecimiento, digamos, de la provincia, de crear trabajo genuino, eh, pero realmente lo que hay de fondo tiene que ver con un régimen de super beneficios para los inversores, mega beneficios, este, que va a dejar poco y nada en la provincia. Acá en Jujuy venimos de la famosa cambio de matriz productiva, de la explotación del litio, que ya es una realidad en la provincia y que no ha mejorado las condiciones de vida. Hace 2 meses salió un informe que Jujuy es el tercer núcleo más pobre del país. Está el conurbano, no me acuerdo ahora qué otro lugar, y del norte, el conglomerado Jujuy-Palpalá es el más pobre de todo el norte argentino. La desocupación y la pobreza son abrumadoras, con este famoso cambio de matriz productiva, donde hay una planta solar que genera energía, donde está la explotación del litio, donde hay toda una serie de inversiones que se hizo en los últimos 8 años, y eso no ha mejorado, es más, ha empeorado, porque los datos lo indican así, ha empeorado las condiciones de vida de la población. Eh, en definitiva, acá lo que se está haciendo es una avanzada sobre los recursos naturales por chaucha y palito, o sea, por muy poco dinero, por muy pocas regalías, por muy pocos puestos de trabajo, porque inclusive la explotación del litio no demanda mucha mano de obra, salvo la obra civil para construir. La explotación en sí misma no demanda mucha mano de obra. Inclusive todo eso hoy está en cuestionamiento. En el cuadro de la crisis mundial más general, la llegada de grandes capitales a países periféricos como la Argentina no está asegurada. Con esta crisis que hubo en Japón, en Estados Unidos, que eh, eh, anuncia una recesión económica a escala mundial, una
mayor inversión está por lo menos puesta en cuestionamiento. Entonces, hay una carrera desesperada de las provincias para tratar de votar esta adhesión a la ley del régimen de grandes inversiones que permite que los capitales vengan, no paguen impuestos, tengan exenciones de todo tipo, puedan girar todo el capital a sus casas matrices, o sea, no quedan los dólares que se generan o la plata que se genera en el país y en las provincias no queda para reinvertir en el país, sino que se va. Y no ha pasado de ser no pasa todavía de ser un anuncio que hay que ver cómo se concreta. Acá la provincia de Jujuy ha armado dos mesas, una mesa del litio con Salta y con Catamarca que tienen litio, y una mesa del cobre con Catamarca, La Rioja, San Juan, que son todas provincias que están esperando, digamos, la aprobación de este régimen de grandes inversiones en cada provincia y ver si pueden llamar a algún grupo inversor. Por lo pronto les comento, antes de que se vote el RIGI, pero ahora están favorecidas por esa ley, ya hay algunas empresas que estaban empezando a explorar el litio y algunas a explotar el litio en la provincia. Y la última fue una empresa que es del grupo Techint, que es Tech Petrol, para lo cual se han valido de esto que comentaba al principio la compañera, de la división de las comunidades originarias para tener el permiso social, se llama, o sea, la aprobación de alguna comunidad originaria para que se explote el litio en, en las reservas, digamos, donde se encuentran estas comunidades. Perdón, Iñaki, ¿por qué hablas de división de las comunidades originarias? Porque había un acuerdo hasta hace unos 5 o 7 años, había un acuerdo donde para explotar los recursos, por ejemplo, en Salinas Grandes, que es un lugar acá que está cerca de la quebrada de Humahuaca, donde viven 33 comunidades originarias, había un acuerdo de que si las 33 estaban de acuerdo, se podía avanzar en una explotación del litio, pero que ninguna comunidad se cortaba sola. Eso se ha quebrado en el último tiempo por presiones de los grupos empresarios, por dádivas que le ofrecen a determinadas comunidades, quebraron la unidad de todas las comunidades y hay algunas que han, bueno, dado este consenso social para que se empiecen las exploraciones. Esto ha pasado con la comunidad de Rinconadilla, bajo maniobras, bajo extorsiones, desde ya, bajo la promesa de que van a recibir algún tipo de beneficio con la explotación del litio en la zona, pero se quebró la principal fortaleza que tenían, que era la unión de las 33 comunidades para explotar el litio en ese territorio que es el más grande de la provincia. Hoy las explotaciones de litio no eran en Salinas Grande, que es digamos, la reserva más grande que tiene la provincia, sino que era en Olarós y en otro punto de la geografía que no era exactamente Salinas Grandes. Entonces, bueno, Tecpetrol logró, mediante maniobras, convencer a una de las comunidades y se quebró esta unidad de las 33 comunidades que viven en Salinas Grande. Y ahora va a estar, si se aplica el RIGI, va a estar beneficiada, digamos, la empresa bueno, con todo esto que se anuncia, con todos estos mega beneficios que tienen para esta gran patronal que no solo tiene tierras en Jujuy, ha adquirido tierra en Jujuy, sino en Salta y en Catamarca para explotar el litio. El tema, mira, si me permiten leer esto y después intentar, gracias, Iñaki, que he tomado de La Garganta Poderosa, porque hay muchos medios alternativos, ANRED, Redeco, Información, bueno, hay muchos medios alternativos de los cuales uno va rastreando toda esta información, dado que en los medios oficiales hegemónicos, volvemos a decirlo, no se entera uno de nada.
de lo que pasa. No pasan absolutamente nada de todo esto. Es decir, se van a enterar cuando se queden sin agua acá en Buenos Aires o en la capital, más o menos. Después quería preguntarte si Mecorot está en Jujuy, porque el otro día nos pasaron la lista de 12 provincias donde Mecorot, que es una empresa israelí, ya está instalada para la exploración del agua, bueno, y adueñarse del agua, porque no tienen otra finalidad. Pero quería leer esto. Por Luciana Quispe, de la Garganta Poderosa de Juella, Jujuy. La vida de la comunidad de Juella se organiza a través de lo que se produce en las huertas y la ganadería. En nuestra tierra crecen frutas como manzanas, peras, duraznos y membrillo. Algo de esa cosecha se vende en el mercado y otro poco es para el consumo de las familias. También es muy común el trabajo de albañilería. Las y los vecinos nos abastecemos de agua de manera comunitaria, ¿no? En una zona más alta hay un punto subterráneo donde la extraemos. Una persona se encarga de recorrer el lugar para asegurar su administración. Hace aproximadamente 6 años conseguimos el dinero para comprar las cañerías y hacer llegar el agua a las viviendas. Hoy, en la legislatura de Jujuy, se intenta aprobar la adhesión al régimen de incentivo a grandes inversiones, RIGI, que nos acaba de decir Iñaki que ya se aprobó, lamentablemente. Y sentimos que nuestra agua está en peligro. Si esto se aprueba, cualquier empresa que ponga el dinero podrá adueñarse de ella y privatizarla. La empresa en Argentina es Mecorot. Es la misma empresa israelí que no abastece de agua a la Franja de Gaza. Otro tema que nos preocupa es el uranio. En 2009 el pueblo se organizó y logró evitar que lo explotaran a cielo abierto en el cerro El Amarillo. Eso representaba un gran peligro, no solo para la comunidad, sino para el ganado, ya que el agua bajaba contaminada y no era apta para consumir. A las y los legisladores que quieren votar a favor del RIGI, les diría que piensen en el pueblo jujeño. No nos van a venir a engañar, no vamos a permitir que el negocio de unos pocos se meta en nuestro hogar. Nacimos, nos criamos y queremos morir en esta naturaleza limpia que conservamos día a día. Bueno, ya no va a ser más limpia si contaminan las empresas. El otro día estaba un geólogo de La Rioja, el señor Jorge Romero, que nos comentaba que no hay minería totalmente no contaminante, que siempre hay un grado de contaminación. Y que si las empresas se instalan en los nacimientos de los ríos, contaminan toda el agua hasta la desembocadura, inclusive si en otros lugares, en la Patagonia, desaguan en el mar, también mueren los peces que están en el mar. No nos explicaba toda esta parte, digamos, técnica, el señor Jorge. ¿Qué pasa con el agua, Iñaki? ¿Qué nos podés comentar? Bueno, sí, acá se armó un escándalo porque esta empresa Mecorot firmó un convenio con la provincia de Jujuy para la explotación, sí, la explotación, digamos, de este recurso hídrico y que es una empresa que está además fuertemente cuestionada, eh, porque no es solo una empresa de Israel, sino que representa los intereses del sionismo en Israel y es una de las responsables inclusive de cortar la provisión de agua a la Franja de Gaza, lo cual no solo, digamos, hay una explotación del recurso en la Argentina, sino que también lo hace por parte de una empresa que está dirigida, digamos, por intereses que responden a esta masacre que estamos viviendo, que está pasando en Medio Oriente. No, y después lo que nombraba ahí la compañera sobre esta comunidad,
que rechaza la explotación minera y que combatió valientemente para evitar que haya una explotación de uranio en plena quebrada de Humahuaca, que es Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. O sea, quería recordar eso porque se pretende hacer explotación de recursos minerales en un lugar que está declarado Patrimonio de la Humanidad. Hoy es senador nacional por la Libertad Avanza, un personaje que en el 2021 vendía permisos o otorgaba permisos con una pseudo empresa de desarrollo para hacer cateos y exploraciones para la explotación minera en toda esa zona, que es Atauche, por el cual, bueno, tiene una denuncia encima, no lo estoy diciendo de pura palabra, sino que ya salió inclusive hasta en los medios. Burlándose de la consulta previa, burlándose de las resoluciones que prohibían la explotación en toda la zona cerca de Tilcara. Huella está cerca de Tilcara. Y con este régimen de grandes inversiones va a venir una avanzada muy fuerte de exploración y de explotación de recursos minerales en toda la región, de contaminación, digamos, particularmente del agua, porque toda la explotación minera inevitablemente lleva una contaminación, utilizan mucha agua y esa agua se contamina, lamentablemente. Entonces, bueno, comentarte eso. Mecorot firmó un convenio con la provincia, con otras provincias también, y está todo este problema de que el régimen de grandes inversiones va a venir como una avanzada más fuerte todavía por la explotación de los recursos naturales de la provincia. Gracias, Iñaki. Recordamos a los oyentes que se realizó, de esto hablamos el programa pasado, un encuentro por Fuera Mecorot, en donde la gente que allí participaba hizo un trabajo muy importante de ubicar las 12 provincias en las que está esta empresa y tratar de averiguar los contratos, porque los contratos se hicieron de manera secreta, es decir, sacar lo poco que pudieron y anotarlo en ese cuadrito. Y aparte, esta empresa entró en el año 2022 con Guado de Pedro. Y por supuesto ahora siguen avanzando, pero no es de ahora, sino que es del año 2022 con Guado de Pedro, durante el último gobierno de Alberto Fernández. Quisiera hacerle una pregunta a Iñaki, ¿puede ser? ¿Cómo no, Clelia? Bien, gracias Iñaki por tu participación. Quería preguntar si tenés noticias de las maneras de extraer el litio, porque yo la vez pasada leía que había más de una manera de extraerlo, una que no era prácticamente contaminante. Quién sabe, era una noticia interesada esta, pero hay una manera directa y una indirecta, y parece que lo único que usan es agua salada. No sé cómo se extrae. Bueno, te explico brevemente, desde ya no soy ni geólogo ni ingeniero químico, ¿viste? Pero te explico, básicamente hay dos formas, una forma menos contaminante pero más cara y una forma menos contaminante, más contaminante y más barata. En realidad se hacen pozos y se saca agua que está en las profundidades, que esa salmuera es una agua con sal, es una salmuera, tiene partículas cristales o partículas de litio. Entonces lo que se hace es, se perforan pozos, se saca esa salmuera y se deja en grandes piletones que se seque, que se evapore. Entonces eso desertifica toda la zona porque ese vapor que se va a las nubes, o que forman después las nubes, se termina formando en precipitaciones en otros lugares, más abajo. O sea, no es que se evapora en el lugar y llueve en el lugar.
Entonces eso lleva a una desertificación muy fuerte de lugares que ya son desérticos de por sí mismos. Esa es la forma tradicional. Después hay otras formas que son más caras. Hay una que se llama método electrolítico, que no sé bien cómo, qué se le pone para que decante y sea más pesado el litio y decante y no se tenga que perder tanta agua. Pero son formas de explotación más caras. Ah, yo vi hacer una vez electrólisis del agua. Cuando estaba en el secundario nos lo hicieron. Cuando se hace la electrólisis se separa el agua en dos gases, hidrógeno y oxígeno. Eso debe ser el método electrolítico. Sí, y Claro, debe después ser más caro. Bueno, y eso es más caro. Y después esta empresa Tecpetrol que yo anunciaba que ahora tiene el consentimiento para iniciar las exploraciones, está probando otro mecanismo que también es más caro, pero que según ellos permite concentrar mayor porcentaje de litio que bajo la simple evaporación. Pero bueno, no sé cómo opera ese mecanismo. Pero sí, hay distintos mecanismos para la explotación del litio. Lo que pasa es que por el momento los más caros, el salar de Olaroz evapora el agua directamente son los métodos, digamos, más baratos. Evidentemente, bueno, en la minería también, en toda la minería, no solo en la del litio, hay métodos para evitar que la contaminación sea mayor, pero son más caros y generalmente ninguna lo cumple para maximizar los beneficios. Ujú. Está bien, claro. Bueno, Iñaki, gracias. Estaba recordando que Jorge Romero, el geólogo de La Rioja, nos decía que todas las formas de intervenir en la naturaleza tienen un pasivo ambiental, ¿no? Ahí está la palabra, él decía pasivo ambiental. Luisa, ¿podremos llamar a Karina a ver si puede? Lo intentamos, recién estaba conversando con Karina, está con el abogado, vamos a ver si ya se desocupó. Bueno, Eh, probemos, si no, no continuamos con tantas cosas interesantes que tienen aquí para comentarnos los compañeros y bueno, y y la muchas verdad que preguntas para el tema hacer. del Ah, agua es, acá estoy. Ahí te vemos. Sí, apreté un botoncito que yo dije, me ay, parece que es este, me animé. qué bueno, qué interesante tus documentales, María. Los estaba tratando de ver ahí mientras estaba en el programa, pero qué bueno. Ahí el último link que puse en el chat es donde anunciás, ¿no? Con los horarios y todo del Face, el 16. El 16. 18 horas, ahí está todo. Y después en los Gracias. comentarios, porque este programa enseguidita que finalizamos, lo subimos al YouTube, ya para que lo tengan hoy y lo puedan compartir. Así que es importante ahí en los comentarios poner bien ese día de difusión del documental. Tan triste, impresionante por momentos. La verdad Mm. que es... Sí. ujú. María, mientras la esperamos a Karina, que creo que se desocupa y media, ¿verdad? Según te dijo. Luisa, Karina se desocupa y media. Sí, sí, sí. ¿Querés Ah, bueno, bueno, ¿Te bueno. parece que si María nos da permiso, ver esos 8 minutitos del ¿Cómo no? el Sí, ferrocidio? Lo tengo abierto. ¿Puede ujú, ser, María? Sí, sí, Es claro, claro. impresionante. Yo la verdad que vamos a ver si lo puedo abrir acá. Vamos a ponerlo en grande y ustedes me dicen si lo están viendo. ¿Se Mm. ve? se ve, se ve. Fragmento final del documental El ferrocidio. Este es un documental de denuncia y difusión sin fines de lucro. El ferrocidio, historia de lucha y resistencia Al obrera. llamar el ferrocarril, el gobierno, y al expulsar 85.000 trabajadores a la calle, comete en un mismo acto
un tremendo ferrocidio. Tenemos que tener en cuenta que no son 85.000 trabajadores, sino son 85.000 familias, y eso tuvo como consecuencia el cierre de 1.500 pueblos, los llevó más los trenes aguateros, las comunicaciones, y también tengo que hablar que cerró la industria ferroviaria con 37 talleres. Acá dice Junta Nacional de Granos. Lo voy leyendo porque luego esto se escuchará por la radio. Ferrocarriles Argentinos. El señor que habló es Juan Carlos Escena, Segva, Entel. Perdón que yo, digamos, se me fueron las imágenes, o sea que no sé qué me pasó acá. Gas del Estado, YPF, son imágenes simbólicas de la caída de todas las empresas, ¿no? Públicas. Ingeniero White, Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. despidos de la década del 90, nada de lo que sea estatal permanecerá en manos del Estado. Bueno, nos suena algo, ¿no? Parecido a lo que está pasando ahora. Voy a hacer el topo que destruye el Estado desde dentro. Ay, Dios, es impresionante. La represión, imágenes de la represión y después, bueno, imágenes de la miseria, ¿no? Que se vayan todos. Las imágenes son impresionantes, lo que ha logrado María con esta recopilación, investigación. Es nuestra historia y que la hemos vivido en nuestra generación. Aparte, mi padre es ferroviario, mi hermano también. Mi hermano fue uno de los despedidos en esa época. Ay, ay. También se habla de la mega minería en San Juan, la Barrick, que contaminó todo el agua de San Juan y ahora está sin agua San Juan y Catamarca o con agua contaminada. Mm. ¿Cuánto hace que tenemos que comprar el agua que tomamos, Liliana? Vienen por el oro, vienen por todo. Vienen por todo, Y sí. esto nos venían comentando los últimos invitados, cobre, oro, plata, uranio y litio. Y yo pensaba todavía que era oro y plata, a pesar de que se llevaron todo ¿Viste? ¿Qué país? desde hace 500 años, todavía queda. Todavía quedan. Ríos contaminados también. Mm. Sí, ese final, del final del ferrocidio, un poquito es bueno, cómo fueron avanzando, digamos, ¿no? A partir cómo las multinacionales, digamos, siguieron avanzando y esto de que vienen por todo, ¿no? O sea, que lo que un poco se hablaba, Íñigo, digamos, ¿no? Sobre el tema del litio. Bueno, en este final de ahí del ferrocidio, digamos, que voy un poco contando, digamos, cómo se fue las luchas que se fueron dando, las luchas importantes, digamos, porque, bueno, ahí esas imágenes ahora es el glifosato, digamos, ¿no? Todo el tema, en los distintos temas, digamos, ¿no? De todo lo que tiene que ver con cómo fueron contaminando, además, ¿no? En todo el país. Íñigo contaba un poquito de cómo en las comunidades originarias, cómo intentaban dividir, digamos, ¿no? En esa zona de Jujuy, que eso también es lo que van haciendo estas multinacionales, ¿no? Hay un documental que su título es Olvídalos y volverán por más. Esto que ellos lentamente como van avanzando, ¿no? Y vos los olvidas un poquito y después vuelven y eso hicieron, por ejemplo, en Ingeniero Guay, digamos, ¿no? Cómo fueron dividiendo al pueblo en el sentido bueno, las escuelas, llevar la leche, en otro lado, no sé, en los bomberos, comprar una autobomba,
Bueno, cómo, digamos, ¿no? Lentamente, digamos, van en una canchita de básquet, techar la canchita de básquet, que son eh, monedas para ellos, digamos, ¿no? Pero de esa manera también van como dividiendo, ¿no? A la población pero bueno, por suerte ha habido luchas importantes, ¿no? Como en Mendoza, como en Chubut, y la que estamos protagonizando también en estos momentos, digamos, como para, bueno, parar un poquito toda esa avanzada, ¿no? Y en Bahía Blanca también se aprobó el RIGI ayer, y bueno, ahí, digamos, Iñaki hablaba del litio, pero también podemos hablar, digamos, de Vaca Muerta, del petróleo, y bueno, en esta disputa que entre Kicillof y Milei, pero en realidad, digamos, tampoco hubo, digamos, el problema de fondo ahí, digamos, es quién se va a quedar con ese, son esas multinacionales que se van a quedar con ese petróleo, con ese gas, y que es para juntar dólares para pagar la deuda externa, no es que eso nos va a quedar a nosotros o que eso va a implicar, porque hay poblaciones sin gas, digamos, ¿no? Y todo lo que es alrededor de Vaca Muerta, todo lo que está pasando con la contaminación en esa zona, ¿no? Con lo que es el fracking y bueno, la contaminación en los ríos, ya, digamos, manzana, la famosa manzana de Río Negro, la pera, ya eso no lo comemos más, porque todo eso, toda esa zona está contaminada, digamos, ¿no? Y, y bueno, esto de la contaminación, digamos, del agua, la contaminación del aire, la contaminación de lo que estamos comiendo. Y bueno, lo único que nos queda es ver de qué manera, bueno, podemos salir a la lucha, frenar y que no sigan avanzando, ¿no? Ujú. Pero bueno, este final del ferrocidio es como que es un final, digamos, que a partir de de la década del 90, donde se privatiza tantas empresas, digamos, bueno, en los distintos temas, cómo fueron avanzando. Por eso paso por la megaminería, paso por lo que es el glifosato, la precarización laboral, los asesinatos laborales. Bueno, voy como avanzando, haciendo ahí un avance en distintos temas, ¿no? La verdad que yo creo que la mejor herramienta que tenemos es informarnos, informarnos, no olvidarnos, y tus documentales son una herramienta única, ¿no? Se debía cerrar la empresa Ferrocarriles Argentinos. Ujú. Ahí está, mira la película entera en YouTube, El Ferrocidio. El fragmento final del documental Claro. de esta película, El Ferrocidio, Historia de Lucha y Resistencia. Muy bueno, porque hace todo un Sí. panorama Impresionante. sí, de todo lo que sucedió y que lo que es lo que está continuando ahora, más exacerbado con este gobierno de ultraderecha. Yo Sí. quería preguntarle a Iñaki, después, si Clelia también querés preguntar, ¿cómo hicieron para dividir a las comunidades originarias? ¿Qué recursos? Siempre se hace así. Siempre se hace así, el viejo Sí. divide y reinarás. ¿Qué recursos usaron? Porque ahora en esta semana que pasó hemos visto, por ejemplo, en Inglaterra, primero fueron noticias desalentadoras, pero luego fueron más alentadoras en el sentido de la resistencia de los grupos antifascistas, pero un chico de 17 años, enfermo, con problemas psiquiátricos, mató a 3 nenitas. Era inglés, el muchacho, hijo de extranjeros. Pero el mecanismo que utilizó la extrema derecha fue el siguiente. Por supuesto, hubo toda una preparación previa en donde el enemigo que se recorta en Europa son los inmigrantes y los musulmanes. Todo un trabajo previo que se hace por las redes sociales, que hacen los trolls para construir un enemigo. Acá el enemigo están siendo los zurdos en este momento, los comunistas. Antes de las elecciones fueron los kirchneristas, hasta que se ganaron las elecciones en el recorte este del enemigo. Hoy claramente Milei habla de los zurdos, de los comunistas.
Ese trabajo previo también se hace en Europa. Los grupos de extrema derecha se manejan todos con las mismas estrategias, con las mismas tácticas. Y inmediatamente hicieron correr lo que le dicen un bulo, una fake news. Y dijeron que ese chico era musulmán y era inmigrante, lo cual era una mentira. Era una mentira. Entonces, grupos de extrema derecha salieron a atacar gente de piel de color oscura y atacar a los lugares en los cuales viven los inmigrantes. Pero hubo una reacción por parte del resto de la población. Es decir, toda esta semana fue muy conflictiva en Gran Bretaña. Hubo una reacción en donde montones de personas antifascistas salieron a frenar a estos grupos de extrema derecha, ¿no? Pero el mecanismo es muy vulgar. Primero, se construye un enemigo. Segundo, se manda una fake news, un bulo, una mentira. Tercero, eso exacerba determinados sectores que emocional e ideológicamente responden a esto de depositar en un enemigo exterior todos sus problemas internos. Bueno, ahí, digamos, si querés, podemos hablar de Wilhelm Reich, que esto ya lo habló en los años 30 en Alemania, en su libro Psicología de masas del fascismo. Toda esa segunda capa del carácter que él hablaba, reprimida, llena de pulsiones, de odio, de crueldad, libidinosas, envidiosas, salen a la luz directamente y se concretiza en el ataque de estos grupos de extrema derecha. Por eso, a mí otra de las cosas que me resulta de importancia fundamental es visibilizar y desarmar los mecanismos de estos grupos, ¿no? No solo la cuestión económica, política o lo que se ve sobre la superficie, sino tratar de ir un poquito más a aquello irracional, aquello inconsciente, aquello que no se puede leer a primera vista. Fundamentalmente, cuáles son las estrategias y las tácticas, que en realidad, si uno se pone a ver, son bastante sencillas, pero muy efectivas, porque si no, no estarían avanzando si no hubiera ganado Milei en Argentina. Esto como un factor, ¿no? Porque, digamos, hay múltiples factores que determinan estos fenómenos, ¿no? Acá los compañeros hacen mucho hincapié en los malos gobiernos anteriores, que si hubiera habido buenos gobiernos anteriores, no se hubiera abierto las puertas al fascismo, ¿no? Pero por eso le preguntaba a Iñaki, después María, si querés, podés aclarar algo más de esto por tu formación. ¿Qué mecanismos usaron para dividir a las comunidades indígenas? Que por otra parte es un mecanismo viejo, porque ya lo hicieron en la conquista, así cayó México. Hernán Cortés fue el primero del divide y vencerás. Sí, bueno, básicamente lo que hacen las empresas es que prometen a determinada comunidad, le prometen beneficios que si uno se pone a ver comparado con la envergadura de lo que es la inversión y con la envergadura de lo que es la ganancia que van a retirar, son migajas. Esto lo hicieron también bajo la Lumbrera, en Catamarca. No a las comunidades, pero a los pueblos de la zona les regalaban una camioneta para el delegado comunal o para que se puedan movilizar, ese tipo de cosas. Entonces, bajo ese tipo de promesas de que van a tomar algún puesto de trabajo de los pobladores de la zona, que desde ya son trabajos no calificados. El otro día veía una propaganda ahí de una de las mineras que les dio tanques de agua para que puedan almacenar el agua a las casas de los vecinos para cuando hay corte de agua. O sea, en parte explotando las carencias producto de un Estado ausente en el pasado y con cosas muy mínimas.
en los salares de Olarós hicieron una canchita de fútbol sintética porque está en la puna y ahí no crece el pasto. Con ese tipo de prebendas lograron, digamos, bueno, quebrar la resistencia de la comunidad, digamos, de alguna de la comunidad que estaba más presionada, digamos, materialmente presionada por condiciones de vida muy de miseria que viven, producto de que están completamente fuera del radar de políticas que busquen integrarlas o que busquen desarrollar alguna forma de vida más productiva en esa región. Entonces, bajo ese tipo de propuestas, lograron quebrar o dividir, digamos, la unidad de las comunidades originarias y por cosas que son mínimas para este tipo de empresas, poner un pocito de agua, llevar la luz hasta tal pueblo, poner una camioneta para que puedan salir del pueblo y no tengan que caminar hasta la ruta, varios kilómetros, con ese tipo de mecanismos, la promesa de que entrará alguno a trabajar a la empresa, o la promesa de que, no sé, el hecho de que esté la empresa instalada generará algún tipo de movimiento. Estamos hablando de pueblos de 50 familias, las comunidades originarias de Salina Grande son pueblos relativamente muy chiquitos. Y con ese tipo de propuestas, bueno, han ido quebrando la resistencia, digamos, de muchos o de varias de estas comunidades que de manera aislada han aceptado o han dado el consenso social que se llama para que se inicie la exploración y después la explotación. Ujú. Gracias, Este, Iñaki. Sí que... quiero contarles algo. Ujú. Anoche vi a Deutsche Welle, un documental del alemán, y este problema es, creo que mundial. Dieron un documental muy interesante, largo, como de 1 hora, sobre Serbia. Mm. En Serbia está sacando cobre la China. Ustedes no saben qué horrible que es una gran planta minera. En medio de un paisaje verde, con arbolitos y casitas y animalitos, y parece de cuento, hay una gran, enorme mancha que parece que le hubiera salido sarna a la tierra, que es la explotación minera, que es enormísima. Los chinos llevan sus propios trabajadores, no toman trabajadores de ahí. Está cerrado el predio, desertificado, vuela el polvo por todos lados, hay unas maquinotas grandes y las plantas administrativas también. Eso sí, China le hizo puentes a Serbia, le hizo caminos, desarrolló el ferrocarril de manera más moderna, y Serbia está endeudada hasta la coronilla no sé por cuántos años, porque no se los hizo gratis tampoco. Y allí están viviendo chinos muy contentos que ya se han integrado a la población. Esto es en grande, digamos, en enorme. Y el cobre se necesita muchísimo para todo lo que sea eléctrico y electrónico, porque quiero leerles un pequeño resumen. Dice, la industria digital inmaterial, entre comillas, suele ser considerada limpia. Frente a los gigantes del petróleo y automotrices, Silicon Valley era el aliado natural de las políticas contra el cambio climático. Pero esta ilusión se desvanece. Una investigación realizada en varios continentes, son varias instituciones las que investigan, revela los costos exorbitantes del sector de las altas tecnologías, que usan otras cosas. Ya no se utiliza más el carbón. Para la época del carbón, que como bien decía el señor Romero, todo avance técnico de este tipo, toda minera o todo avance intervención del ser humano de manera técnica,
deja un pasivo ambiental. Y yo me acordaba de un hermoso libro, que luego fue una hermosa película muy antigua, que se llamaba Qué verde era mi valle, que se trata de Gales, que antes era todo verde y hermoso hasta que empezó la extracción del carbón y se convirtió en otra cosa. Eso es muy antiguo. Ahora esto es bastante más peligroso, porque cada celular que usamos, los usamos todos. Si uno se pone a preguntar hacia atrás con qué se hizo, cómo se hizo, qué se utilizó, resulta que tiene una cantidad de implementos, de materias primas, que hay que extraerlas. ¿Y cómo se extraen? En todas partes sucede esto. Ahora, en los países con débiles económicamente y que pueden aportar por ahí mano de obra barata o no ponen grandes condiciones para la extracción, como puede ser la Argentina, que no pone ninguna, al contrario, da el RIGI o RIGI, no sé cómo se dice, para favorecer aún más y hacernos atractivos para las grandes inversiones. En esos países se hacen desastres y nos los están ya contando, y se toma muy poco en cuenta a la gente. Es realmente muy preocupante y vuelve mi preocupación de la audición anterior en que me preguntaba y me vuelvo a preguntar a dónde nos lleva todo esto y si realmente es para mejorar la vida de la mayoría de la gente de este mundo. Claro, no se puede detener la investigación, la curiosidad, el adelanto técnico, pero pienso que hay un momento, hay que detenerse, parar, meditar y ver qué pasa, ¿no? Bueno, Clelia, gracias por De tus nada. palabras. Vamos a ir cerrando, ya no nos quedan tanto tiempo. La señora Karina está con el abogado, así que la dejaremos para el próximo viernes. Bueno, María, a mí me gustaría, bueno, por supuesto que comentes lo que quieras, recordar de vuelta el tema del documental, pero si podés relacionarlo un poco con el paradigma de Wilhelm Reich, que es ha sido tan denostado y poco conocido en Buenos Aires, ¿no? Mm. Bueno, bueno, yo rescato, digamos, esa pregunta que se hacía Reich. Él se preguntaba, digamos, por qué en los años 20, ¿no? Él se preguntaba por qué no nos rebelamos, o sea que, él dice, los psicoanalistas deberíamos explicar, no porque vamos a la huelga, no porque vamos a la lucha, sino por qué por qué estamos callados, ¿no? ¿Por qué no nos rebelamos? Esto que después huyó acá en la Argentina, digamos, ¿no? Teorizó sobre el tema de la resignación, estar resignados, digamos, ¿no? Y bueno, y ahí podemos pensar un poco, bueno, en esto de cómo van actuando estas empresas, estas multinacionales. Y yo, por ahí si quieren ver mi primer documental que se llama Ingeniero Guay, un pueblo que están matando, digamos, donde se puede ver en chiquito, en un pueblo, digamos, cómo fueron avanzando estas multinacionales en todo el país, digamos, y están y vinieron por todo, ¿no? Y cómo están contaminando y cómo nos están matando, o sea que en chiquitito esto de cómo van dividiendo, digamos, ¿no? Cómo van dividiendo la población con migajas, porque son, como contaba Iñaki, bueno, ofrecer techar una canchita de básquet, ¿no? Y bueno, y de esa manera, digamos, cómo van avanzando. En principio, Liliana, pensando en Wilhelm Reich, digamos, siempre, digamos, esa es él se preguntaba, digamos, ¿qué sujeto produce el capitalismo, digamos, ¿no? ¿Qué sujeto? Y le dice, bueno, nos producen desde por ahí, chiquititos, nos producen
callados, digamos, ¿no? O sometidos, y bueno, y él se planteaba, bueno, de qué manera poder, bueno, poder despertarnos y decir, bueno, basta, basta de esto, ¿no? Basta de contaminación, basta de muerte, basta de hambre, bueno, basta un poco de todo esto, ¿no? Que cada vez nos lleva más a, eh, bueno, esto, la barbarie, diría yo, ¿no? Porque lo que estamos viviendo, fundamentalmente en el tema, digamos, de cómo avanzaron en la destrucción del trabajo y cómo avanzaron en la contaminación, ¿no? Que me parece que un poco es el tema que estamos, bueno, viendo con todo el tema que trae Iñaki, digamos, o el RI, digamos, y bueno, y ahí en Ingeniero Guay se ve claramente, digamos, ¿no? Porque es un pueblo que ya mataron. Yo fui hace un mes atrás y entrar ahí es como entrar a Chernobyl, digamos, ¿no? Bueno, esa foto que ustedes están viendo ahí es un poco, bueno, lo que quedó, ¿no? Porque han instalado, o sea, instalaron un polo petroquímico encima de un pueblo y a escasos kilómetros de la ciudad de Bahía Blanca. Ahí está, aparece el tema, digamos, del buque regasificador, de la planta regasificadora, qué significa. En Estados Unidos, por ejemplo, un buque regasificador o una planta regasificadora no puede estar a menos de 100 kilómetros de la costa. Y esos buques regasificadores entraban en Ingeniero Guay sobre el pueblo, digamos, ¿no? Y ya digo, a escasos metros, digamos, de la ciudad. Acá en este documental se puede ver a Pino Solanas, digamos, contando un poquito sobre el buque regasificador y qué significa tener un buque de esas características a metros, digamos, de una ciudad, digamos, ¿no? Porque esos buques o esas plantas lo que hacen es para transportar ese gas, digamos, o que venía desde otros lugares a la Argentina o que de ahora de la Argentina puede ir para otros lados, hay una condensación del gas, se condensa de ese gas sólido, se lo pasa al líquido y hay una condensación de 600 veces. Entonces, imaginarlos lo que es un buque regasificador o esas plantas, digamos, al lado de un polo petroquímico, ¿no? Donde si hay algún inconveniente, Pino Solana dice ahí, vuela a la ciudad de Bahía Blanca, digamos, ¿no? Bueno, ahí hay imágenes, se están viendo ahora imágenes de lo que es ese polo petroquímico, ¿no? Y donde está contaminado, porque lo que ese polo está contaminado la ría, o sea que se terminó la pesca artesanal, digamos, ya los pescadores, digamos, no pudieron salir más a pescar porque está toda esa ría está contaminada el aire, en el aire hay cloruro de vinilo, bueno, ¿qué más decir? Gracias, María. Ahí estamos viendo las imágenes del documental de Bahía Blanca. Bueno, Iñaki, te escuchamos para el cierre y después si alguna de las chicas quiere agregar algo, ya vamos terminando. No, bueno, estuvo muy interesante, la verdad, el programa y muy interesante vincular estos documentales que fueron presentados con la actualidad que estamos viviendo. Digamos, grandes anuncios, pocas perspectivas de desarrollo genuino en un cuadro de recesión, de despidos, o sea, estábamos discutiendo este régimen de grandes inversiones y la llegada de estos capitales en un cuadro donde casi toda la industria metalúrgica está en una recesión o va al cierre, en pérdida de miles de puestos de trabajo privados y públicos. O sea, también es parte de una zanahoria que nos ponen adelante una zanahoria para seguir caminando y no ver que más de la mitad hoy de los argentinos está bajo la línea de la pobreza. Justo ayer veía que la indigencia subió del 9 al 20% en una de estas consultoras. Eh, Estamos en un cuadro muy grave y hace falta mucho la tradición de esa vanguardia combativa obrera que rescata ahí la compañera Giovis, para enfrentar estos gravísimos y grandes atropellos que estamos viviendo y que, bueno,
volvemos a la pregunta de Reich, de por qué no sale, de que lo raro es que no salga la gente a reclamar. Te pregunto, Bueno, ¿cómo está la resistencia a la organización en Jujuy? ¿Cómo lo ves? Objetivamente, lo más que objetivamente que puedas. mira, es muy contradictorio y muy confuso. Acá quiero ser un poco crítico porque el rechazo a la reforma constitucional de Morales y a la represión de Morales que hubo cuando reformó la Constitución, que decían que era para quedarse con la tierra a las comunidades originarias, fue respondido con una votación masiva a Milei por parte de casi todos los pueblos particularmente todos los pueblos del norte, y en la provincia ganó en las elecciones Milei. O sea, hay que hacer un balance y hay que sacar las conclusiones de este proceso. En ese sentido, desde ya, la resistencia y la lucha hoy está menguada. La campaña en contra del RIGI en la legislatura se hizo por no todas las comunidades originarias, sino por un grupo de las comunidades originarias más consecuentes, más combativas, bueno, que tuvieron una claridad en todo momento, pero siendo totalmente objetivos, atraviesa esta contradicción. Ahora, eso no significa que de acá a un corto plazo las propias contradicciones de todo esto que nos está pasando genere una rebelión o una insurrección o un reclamo generalizado. Es lo que pasó el año pasado con la huelga docente. De la nada y después de 7 años de paritaria de miseria por decreto, hubo una huelga general educativa que sacudió a la provincia y sacudió al gobierno, que lo obligó a tener que hacer concesiones que en 7 años anteriores no había hecho. Entonces, la situación está en este escenario, en este cuadro. Eh, y finalmente, bueno, hasta el propio Milei se valió de esta reforma constitucional para ir todavía más lejos con el RIGI. Es más, desestimó el reclamo de las comunidades originarias a apelar a la Corte Suprema por la inconstitucionalidad de la reforma. El gobierno de Milei lo desestimó, que era una potestad que tenía porque eh, eh, era un planteo que quedaba pendiente, que había hecho Alberto Fernández como jefe de Estado a la Corte Suprema y que lo tenía que continuar ahora Milei como su sucesor. Y lo desestimó, o sea, avaló la reforma constitucional esta de Morales. Y bueno, es todo un debate que hay que hacer también al interior de las filas. Bueno, gracias Iñaki. No, Clelia, muchas gracias a ustedes. unas palabras de despedida, o si no, ya nos vamos despidiendo, Yo saludando. quiero, perdón Lili, yo quiero recordar Ujú. que el día 16 de agosto a las 18 horas. Y Bien. son 2 capítulos, el 16 y luego el 30. Primera parte de este documental de María, Insurrección Obrera Estudiantil, Auditorio Eva Perón en ATE Nacional, Avenida Belgrano 2527, Cava. No hay que olvidar, hay que recordar, hay que informarse, ¿no? Para que no nos pase siempre lo mismo. ¿Será posible que tropezamos siempre con la misma piedra? En fin, eso nada más, Lili. Gracias por este programa, ¿eh? Los oyentes invitados a ver este interesantísimo documental. Clelia. Muchísimas gracias por todo. Bueno, entonces, agradecemos muchísimo a Iñaki desde Jujuy, a María, y muchos éxitos en el estreno. Gracias. Gracias por haber participado. Lo mismo a los integrantes del equipo y a la Radio Conciencia Top New por cedernos en espacio. Y nos veremos en un próximo programa de La Rueda. Gracias, ¿eh? Gracias por la invitación. Gracias.